se pueda, es una sola fracción de 15 a 18 grays, que sigue siendo lo que mejor le resultó a Moudin, y nosotros también. Ya no tiene sentido más dosis. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de dosis completamente ablativas, no vamos a ganar más por irradiar un valor más grande. Es decir, mientras atraviese arriba de los 100, 110 del BET, ya se considera ablativo, por lo tanto es bastante útil. También hay distintos actores, Améndola, que utiliza 3 fracciones, 18 a 24 Gray, 5 fracciones, 50. Esa es la dosis. Siempre estamos hablando de la SFRT. Paralelo a esto, se sabe que se trata de otra forma el estándar. La mayoría ha dado una técnica estándar aparte del LATI. Son pocos los que han utilizado el LATI solo. Ahora, en estas consideraciones, ¿por qué nosotros utilizamos una sola fracción? Bueno, sabemos que minimiza el problema interfracción, que es el enemigo de toda radiocirugía, SBRT, estándar, lo que sea, por los movimientos, ¿no? Por eso uno tal vez elige un PTB lo suficientemente grande para ver movimientos especialmente del paciente, en este caso no solo del acelerador, sino más importante el paciente. Es decir, imagínense que generalmente la respuesta es bastante buena y se reduce el volumen durante el tratamiento del estándar después de haber aplicado antes la SFRT. Por lo tanto, no solo va a tener movimiento de reducción, sino que también va a tener un movimiento, y en algunos casos muy grande, porque es muy voluminoso y puede encontrarse en una zona pulmonar. Por lo tanto, se torna muy importante esa contemplación. En más de una fracción, obviamente, lo bueno que tiene es que incrementa la tolerancia del hogar, como cualquier técnica que uno incrementa las fracciones, ¿no? Eso también es una de las cosas más importantes, porque se fracciona mucho en radiocirugía, que uno quisiese hacer todo en una sola fracción, es básicamente por la tolerancia del hogar. Pero tiene un fuerte detrimento en el confort del paciente al aumentar los días, un tumor grande, como habíamos dicho recién. Por lo tanto, si uno logra hacer una única fracción, gana bastante, se ahorra bastante problema. ¿Cómo sería la TAC de planificación? Bueno, hay distintos protocolos que han intentado hacer, distintas investigaciones que han hecho. Normalmente hablan de cortes menores a 3 milímetros, recomendable 2 milímetros por OAR. Es muy importante esta parte de hablar que es recomendable por el OAR, porque uno de los problemas más grandes que hay en la SFRT es colocar una esfera cerca del OAR y provocarle un daño bastante alto. Entonces sí se vuelve importante por ese lado. No es que sea tan importante como en la radiocirugía o en la SBRT, que uno trata de hacer los cortes lo suficientemente chicos para poder ver no solo OAR, sino target. En esto, como el target uno lo pone, crea una esfera de alta dosis, no está marcando un target, entonces no necesita ver en sí eso. Es mucho más fácil la colocación de las esferas, lo suficientemente lejano de los OAR. Entonces ese es el motivo por qué no se necesitan cortes tremendamente finos. Hay, como hay posible fusión con PET-CT, resonancia y TAC previa, eso también influye. Cuando hablamos de movimiento tumoral, imaginemos pulmón, hígado, riñón o cualquier cosa, o en ese lugar donde está, que sabemos que tiene un movimiento, los T1, que son los volúmenes más chicos en target, sabemos que tienen mucho movimiento, esto especialmente en ese SBRT. Y los T4, volúmenes muy grandes, especialmente que cuando infiltran a costillas, músculos intercostales o pleura, eh, cuando tiene ese volumen, el movimiento es un poco menor. Por lo tanto, uno puede acotar ciertas técnicas de cómo abarcar esto. Se vuelve un poco diferente al SBRT. En el caso del movimiento target, esto está basado en distintos papers, pero uno puede tener su propio protocolo. Cuando es mayor a 5 milímetros el movimiento, ahí conviene hacer un ITB. ¿Por qué el número 5 milímetros? Bueno, esto hicieron una investigación en donde las esferas de 1 centímetro a centímetro y medio
con lugares de baja dosis, cuando se mueve más de esa cantidad, empieza a aumentar considerablemente el límite que habían prescrito de baja dosis. Por lo tanto, se estableció 5 milímetros. Cuando uno trabaja con mayor a 5 milímetros, los gold estándar es la 4DCT, que ya se sabe, eso depende del tomógrafo y planificadores que lo toman, para poder ver las diferentes fases y muestra en la planificación y en el tratamiento uno puede utilizar si tiene el gatillado. Si no se tiene un tomógrafo de eso, se puede usar inspiración, libre y expiración, donde uno marca el ITB y puede ver ese tipo de volúmenes. Por supuesto, con esto hay que tener cuidado de hacer inspirar y expirar al paciente demasiado fuerte, ¿no? Sabemos que eso corre demasiado y agranda el ITB innecesariamente. O se puede hacer un slow tack para poder ver. De hecho, la Combin es una slow tack, nada más que tiene filtros que hace que la lesión se vea más chica, pero hay forma de reconstruir sin ese filtro. Si no, en un tomógrafo, si tiene la opción, se puede hacer un slow tack y ver. Si el movimiento es menor a 5 milímetros, se utiliza entonces el protocolo al estilo SBRT de la institución. Previo al ataque de planificación, por supuesto, como siempre viene la parte de inmovilización, nosotros utilizamos el mismo protocolo que SBRT, donde pondera mucho el confort del paciente. Uno intenta tal vez frenar la excursión pulmonar, especialmente en anteroposterior, si pone, o en el compresor abdominal, pero si tiene un volumen muy grande, eso puede provocar dolor o una incomodidad tremenda, entonces siempre hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. La bolsa de vacío sabemos que inmoviliza, pero es más una cuestión tal vez de confort del paciente en esos niveles, especialmente si el paciente tiene un peso alto, un peso elevado. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos previo al ataque? También hacemos una simulación. En el mismo momento que se van a armar los volúmenes, hacemos una simulación. Nosotros tenemos un acelerador Trilogy con Conbeam, pero sacamos ciertas ventajas de algunas cosas. Como tenemos fluoroscopía, podemos ver, hay veces que se puede ver el tumor en sí y se puede ver el ITB de entrada. Si uno hace en distintas angulaciones, tiene el ITB anteroposterior, laterolateral, craneocaudal. Por lo tanto, puede armar el ITB en base a cómo se mueve eso, que no siempre, por supuesto, es simétrico. Incluso puede tener un movimiento sinusoidal diferente. Eso es basado también, por ejemplo, si sabemos que está pegado a costillas, pero no se ve el tumor, se puede ver la costilla y su movimiento, ¿no? Hay distintas formas de hacerlo. En la Combin, como habíamos dicho que es lenta, se puede visualizar ciertas cosas y ver. ¿Eso de qué nos sirve? Bueno, permitamos ya de entrada, previo a eso, saber qué estrategias vamos a utilizar, si vamos a utilizar gatillado o no, si se va a utilizar inspiración, expiración, si no se puede ver en la fluoroscopía, uno se puede ahorrar todo eso. Si va a utilizar o no, por supuesto, si tiene mayor a 5 milímetros de movimiento, bueno, utiliza algún sistema, si no, ya directamente pasa al control de protocolo SBRT sin movimiento. Pero bueno, siempre hay que tener una cuestión de comodidad del paciente. Eso se vuelve fundamental, si no, la reproducibilidad es muy difícil. No solo en la parte si uno hace tal vez fraccionado el látiz, sino también después, cuando uno empieza a ver que se achica, tiene que hacer una replanificación, por supuesto. Los volúmenes de planificación que se utilizan, hay muchos que cambian los nombres, que hay distintas maneras de llamarle. Nosotros al GTB hacemos una expansión interna de 5 milímetros y le llamamos LTB. Aquí tenemos PTB, GTB y acá tenemos el LTB, donde marcamos como BTB, llamamos al volumen target del vértice, que esos serían los lugares donde existirían esferas de alta dosis, esferas o regiones, no necesariamente debe ser una esfera, así como también los valles, o esferas también llamar, o regiones de baja dosis.
que puede ser armado en base a una expansión de cada esfera y del LTB. Idealmente también el GTB para que no irradie por los costados. Acá tenemos un ejemplo que es muy conocido en la literatura, donde lo que ellos hacen es una contracción y van repartiendo y tienen un esquema geométrico de cómo ponen las dosis, que eso hoy en día ya está un poco cuestionado y han sacado bastantes papers, especialmente con PET-CT, que se vuelve muy lindo la forma en que se coloca. Es muy interesante esa parte. Y bueno, y acá tenemos el RBR que uno debería vigilar. Ahora, habíamos dicho que cómo se colocan las esferas de alto uso si ya tengo el volumen. Bueno, hay distintas publicaciones en donde utilizan un arreglo geométrico muy definido, pero no hay un consenso definido sobre cómo se tienen que poner las esferas de altas dosis en los distintos volúmenes, cuántas esferas, la separación. No hay un consenso. Entonces eso hace algo muy bueno para intentar no llenar todas las esferas de alta dosis y bajar, sino contemplar ciertas cosas. Uno de los artículos que me llamó la atención, que lo considero muy bueno, que les dejo después la página de donde se saca, es la utilización del PET-CT para ubicar las esferas de alta y las regiones de baja dosis. Ya han tenido un control tremendamente bueno de los síntomas de los pacientes, así como la forma en que lo han ido dibujando muy rápidamente. Estos, obviamente, como el PET-CT se basa en control de actividad, utilizan un indicador en donde podemos ver el color cian celestito. Esta zona es de muy alto sub, ¿no? Capta muy fuerte, versus el resto. Entonces, la colocación, por ejemplo, de la esfera de alta dosis la han puesto en el mix de eso. Pero también contemplan lo de baja dosis porque se sabe que el FDG, ya hay pruebas in vitro y reales que tienen afinidad con las células hipóxicas. Por lo tanto, pueden ver en dónde hay posibilidad de que exista una una buena circulación del sistema inmune una vez que se irradie. Por lo tanto, el ataque de bystander o Ascopal o todo lo que es inmunoterapia pueda llegar a ser mucho más útil, ¿no? Y han tenido resultados extremadamente buenos. Eso es lo que hablamos recién, de cuáles son y cómo están colocados los volúmenes, cómo ellos armaron los volúmenes. Ahora, ¿cómo colocar esos volúmenes de planificación? Esas regiones, en principio, veremos muy simple las esferas de alta dosis. Bueno, uno le llama esferas porque está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas. De hecho, si uno tiene movimiento, también podría pensar en una forma de cilindro donde se asegure que a lo largo de ese movimiento esté irradiando lo más que pueda. Y en paralelo, si tiene, por ejemplo, imaginemos respiración, más movimiento cráneo-caudal que antero-posterior, entonces puede asegurar cilindros en forma cráneo-caudal y paralelo otro, donde en el medio puede asegurar más la baja dosis que de otra forma. Pero generalmente son esferas de 1 a 2 centímetros de diámetro, de altísima dosis. ¿Cómo se colocan estos? Bueno, el radiooncólogo es el principal responsable de cómo poder localizarlas en base a las imágenes que tenga. PET sería ideal como el estudio que vimos recién, resonancia, si es que las dispone, sino intentar ver con la tomografía donde podría haber más o menos circulación sanguínea. En física es muy importante también estimar los límites técnicos, porque no vale la pena agregar tremendamente alta la cantidad de esferas, exigiendo tremendamente el equipo. Sabemos que con IMRT van a existir espigas muy grandes, por lo tanto, algunos se obligan a trabajar con BIMAT y termina siendo tremendamente el tiempo de tratamiento, donde puede ser perjudicial tanto para el paciente y no tener unos buenos resultados. Y si encima llega a disminuir el tumor, si uno hace fraccionado el látiz,
Han habido casos donde desde la primera aplicación al otro día cuando vienen ha achicado hacia un convim, por lo tanto eso también hay que tener en cuenta. Los de baja dosis, que pueden ser lo mismo, esferas, regiones, cilindros, hay que intentar utilizar estrategias para cumplir con las dosis limitantes de ese tipo de esferas. Por lo tanto, en cierto sentido, este tipo de esferas se convierte en un OAR, o esta región, el valle de baja dosis, se convierte en una suerte de OAR a proteger. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería de esferas de altas dosis, también lo suficientemente alejado de los OAR. Las técnicas de planificación en esto, tenemos dos grandes grupos primariamente, si bien se han hecho con otros equipos, en aceleradores lineales predominan lo que es la IMRT o la técnica de arco BIMAT en eso. Sabemos que la capacidad de modulación de la IMRT es mucho mayor al BIMAT, pero eso para poder hacer algo tiene que compensar con cantidad de campos. La dosis a distancia del RBR generalmente es peor en los análisis de LTV si uno utiliza IMRT porque genera espigas. Y ahí es donde están los problemas de eso. La cantidad de campos tiene que ser muchos y eso que implica tiempo. Sabemos que IMRT, el problema, entre comillas, que hay es el tiempo y eso hoy en día es un factor importante. Por supuesto, así como el tiempo lleva la cantidad de UMs por campo que tiene los campos de MRT para la misma finalidad que un BIMAT. Y los giros de camilla, que son también ampliamente utilizados, esto es muy dependiente de las planificaciones, por supuesto, pero eso lleva a dos cosas. Bueno, si uno quiere chequear cada giro de camilla con imágenes, eso lleva un tiempo. Por lo tanto, lo ideal es intentar bajar el tiempo global de tratamiento del paciente. Entonces, la idea es si el valle, la dosis en valle y el RBR lo amerita. Hay un paper muy lindo que han sacado ya hace tiempo, donde hace hincapié en lo que es un solo isocentro, intentar hacer arcos coplanares versus los no coplanares. Todo esto es, ¿por qué? Porque se sabe que hay movimiento en SRS. Bueno, lo mismo pasa en el látiz. Acá tenemos un ejemplo de la bibliografía de planificación de un tumor. Imagínense que son volúmenes tremendamente voluminosos y uno en esto, en las técnicas viejas paliativas, era más permisivo, incluso hasta en la médula, digamos. Pero bueno, si uno llega a tratar de convertir en controlable enfermedad y esto le permite hacer un tratamiento inmune y sigue estando muy bien el paciente, digamos, de alguna forma es largo sobreviviente, uno le puede provocar daños en el hogar, por lo tanto tiene que tener tanto el hogar como el RBR lo más controlado que pueda. ¿Cómo se hace la evaluación del plan? Bueno, en nuestro caso, nosotros utilizamos generalmente una fracción de 15 Gray, que ¿cómo estaría repartido? Bueno, en las esferas de alta dosis, la idea es que cada esfera en un volumen mayor al 50% tenga los 15 Gray. ¿Sí? Estamos hablando de esferas chicas, no es la idea de que en el 100% es muy exigente, tal vez. Nosotros con que tenga ya el 50%, lo que hacemos es asegurar una altísima dosis ablativa en el centro, lo cual es lo que se está buscando para tener una respuesta grande. Por lo tanto, en un 2% uno se va a asegurar prácticamente un 18%, que es uno de lo que también buscamos. Al igual que en ese SRS, la idea de controlar por heterogeneidad no es tan importante en SRS, SBRT, en inducciones muy chicas, pero sí hay que monitorear, porque eso es un indicativo de que puede haber un problema o no en cómo está hecho el plan. Por lo tanto, una conclusión a esto es si es preferible disminuir la cantidad o distanciar las esferas del BTB a tener planes, por supuesto, muy exigidos, ¿no? Porque eso no siempre sabemos que empieza
abrirse lo que uno planifica de la realidad, al margen de, de que uno haga un índice gamma, digamos, más allá que se cumpla o no, uno empieza a perder la noción de dónde se está perdiendo el índice gamma y si realmente es así. Nosotros tenemos las dosis en las esferas o volumen de baja dosis, una dosis máxima inferior a 5 Gray. Repito, esto es para una fracción 15 Gray. Lo ideal, por supuesto, es que todo el GTB menos el LTB tenga menor a 5 Gray. Sería toda la zona de la reducción para que no atraviese al GTB toda la dosis alta, especialmente todo esto está básicamente por espigas. Ahora, la parte del PTB menos GTB, esa cascarita, nosotros tenemos un límite del 120%, está esto basado en la REA. Tenemos un 120%, pero ese 120 es referido al tratamiento que va a ser posterior, que generalmente se utiliza algo como 3 Gray por día, X cantidad de fracciones. Bueno, un 120% de 3 Gray da 3,6 Gray. Eso no debería pasarse en la planificación original de Lattice, para que la suma no sea grande en el PTB. Y la dosis de NOAR, si bien hay distintos trabajos que no los contemplan porque debería ser lo suficientemente bajo, ya que presionan para que baje mucho la dosis fuera de la alta dosis, nosotros sí las contemplamos con EQD2 para intentar ver qué tanto le puede llegar a afectar, por ejemplo, al intestino o algo para no provocar una perforación en piel, ¿no? Para no tener úlceras y no tener ningún tipo de problemas. Acá tenemos de Améndola, que también en su trabajo muy interesante hicieron lo mismo, ¿no? Ellos también hacen un conteo de la dosis del SFRT, del Lattice, con el convencional. Acá tenemos simplemente un ejemplo de cómo se vería un DBH, un histograma dosis-volumen, cuando uno pide 15 Gray en el 50%, uno intenta eso, un 2% mayor en el 18 Gray, mayor al 2%, intenta que sea lo más alto para asegurar dosis ablativas en esta región, minimizando las dosis en el resto. Acá tenemos también visto de otro punto de vista, con un balance más bajo, cómo se va yendo las dosis, las bajas dosis a los costados, perjudicando el RBR si uno no lo toma en cuenta. Entonces, a la hora de evaluar el plan, ¿a qué le damos nosotros mayor importancia? Nosotros en la radioterapia convencional le damos como prácticamente lo primario, normalmente se le da a los OAR, después sigue el target y después el RBR. En esto se introduce la región de alta dosis donde queda primario el OAR. Después intentamos cumplir muy bien con las esferas de alta dosis, por lo tanto se van moviendo o se van eliminando hasta que eso se alcance. Después vemos el target sería de la parte de convencional y el RBR también lo analizamos. Por lo tanto, las esferas de alta dosis después se convierten en target una vez fijadas, pero no en la planificación en sí. ¿Por qué digo esto? Porque uno no debería llevar al extremo de que lo que está puesto como un OAR debe todo referenciarse a eso, ya sea, llamémosle que después vemos el índice gamma o la forma en que está, porque recuerden que uno eligió en una zona probable, ahí colocó la esfera, por lo tanto tiene circundante algo de target de alta dosis, y va a tener un movimiento, ¿no? Por supuesto. La región de baja dosis se convierte en un OAR y ambas anteriores, por supuesto, tienen una jerarquía menor que los OAR que siempre van a tener, en principio, salvo indicación médica, por supuesto, van a tener una prioridad alta porque si llega a ser controlado y nosotros le dimos a un OAR demasiada dosis, puede tener un problema provocado por la misma radioterapia en un efecto determinístico. ¿Cómo hacemos nosotros la verificación de paciente control específico, ¿no? Que es
bastante utilizado de diferentes técnicas. ¿Cómo hace uno a diferencia de SRS? Bueno, a diferencia de SRS, como cada target en planificación y QA no es un tumor, entonces el resultado es un poco más laxo. Es decir, uno puede permitirse un DTA en el análisis del gamma un poco mayor, porque si se mueve para encontrar el punto de alta dosis no es problema, porque justamente lo hemos colocado en una zona, no es un GTB, un target particular cada uno de ellos. Nosotros utilizamos Portal Dosimetry, que si bien es conocido que mide fluencia, no dosis punto, es muy aceptado en su uso y tiene muy alta resolución. Archeck tiene una capacidad de rotarlo, desplazarlo, y haciendo dos mediciones se utiliza alta resolución, duplica la cantidad de puntos, entonces es bastante bueno, y tiene suficiente resolución o cantidad de puntos para este tipo de técnicas. Total, el objetivo al fin y al cabo no hay que perder de vista que es lograr el pico valle. ¿Cómo nosotros a la hora de aplicar consideramos lo que debería tener el látiz? Bueno, IGRT debería ser mandatorio, es obligatorio una técnica guiada por imágenes. Porque más allá de la colocación inicial, es la vigilancia de cómo va eso. Imagínense que si uno no utiliza alguna suerte de IGRT diario, ya sea con bin, kilovoltaje omega, de alguna forma perdería la noción de lo que está. Bueno, en ConvinCity uno puede ver el volumen, el tamaño del volumen. Está bien, lo ve en el equipo, pero uno también podría determinar ciertos días y colocar las esferas de alta dosis en ciertos lugares, de que si empieza a chiquear se hace un control con una tomografía que sirva para planificación y ver si se necesita o no replanificación. Por lo tanto, igualmente se tiene que tener un protocolo de control del volumen, y si hace más de una fracción el LTR o la técnica de Lattice, tiene que tener demasiado bien estricto la localización para no colocar la siguiente fracción corrido medio centímetro o un centímetro, que es donde le daría a las altas dosis en la de baja y viceversa. Como conclusión de todo esto, bueno, la correcta selección de pacientes se vuelve fundamental, un estricto protocolo institucional, como cualquier otra técnica, más allá de todas que deberían tener, especialmente las especiales, técnicas de alta dosis, y un muy buen adecuado de educación continua. Parte de eso también son este tipo de seminarios, por eso es muy bueno todo este tipo de interacción que uno tiene, pero capacitar al equipo interdisciplinario entre los médicos, físicos, técnicos de cómo posicionan se vuelve fundamental. Con esto es una premisa muy importante para la implementación de estas técnicas. Acá van a tener unas referencias de donde yo sacando la información. El último es la referencia al paper del PET, que de paso dicho, ellos utilizaron primariamente una sola fracción y también han utilizado una esfera, que nosotros también hemos utilizado casualmente. El mínimo de esferas ha sido una, porque el concepto sigue siendo el mismo, tratar de despertar con una alta dosis un efecto inmuno. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi, por tu presentación. Como siempre, excelente. No sé si el público tenga algunas preguntas. Tenemos 10 minuticos antes de enviarles el link de la evaluación y de la asistencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta, bueno, realmente son dos preguntas. Primero, pues, agradecer por la excelente presentación. Eh, Le quería preguntar en la experiencia clínica que ha tenido,
digamos, en la experiencia propia, ¿cuál sería la recomendación para empezar con estos tipos de tratamiento de la TIS en un centro que no ha empezado? Es decir, empezar con un tipo de fraccionamiento de dosis única o algo más conservador como 3 dosis para llegar entre 18 y 20 grays, como lo mostraba usted. Eso primero, saber cuál ha sido su experiencia y cuál recomendaría, o sea, para empezar, ¿qué recomendaría usted? Y la segunda pregunta es si, pues he revisado literatura sobre, digamos, los volúmenes máximos que se han podido tratar con la TIS y demás, pero pues en lo que he encontrado máximo hablan de, no sé, unos 3.600 o 3.700 centímetros cúbicos de un tumor. Pero pues justamente yo tuve un caso particular en la clínica que no se hizo con la TIS, pero sí era la idea cómo hacerlo, pero el tumor era casi que el doble, como 7.200. Entonces quería preguntarle si en la experiencia también propia ha tenido o ha tenido alguna consideración, ha tenido en cuenta como el volumen máximo que se ha podido tratar o que usted en su clínica o en su centro ha podido tratar. Gracias. Bien, excelente. Dos preguntas, vamos a ver si las recuerdo. Primero era el tema de cómo uno podía orientarse para empezar, digamos. Por supuesto, cada centro tiene su forma, pero hay una palabra que yo la escucho mucho y la he utilizado mucho, pero que me estoy alejando, que es ser conservador. Porque generalmente la forma en que uno actúa conservador es como para ir, en cierto sentido, probando, ¿no? Es como decir, bueno, el fat forward, el tratamiento de mama de 5 fracciones, uno va a ser conservador tal vez e ir viendo cómo reacciona el paciente o cómo le va el paciente de un protocolo que ya está hecho y ya está tremendamente probado, ¿no? Es cierto que acá no está tremendamente probado, pero sí hay algo que a uno, entre comillas, lo habilitaría a aventurarse, entre comillas, un poco más. Lo más importante es que el paciente prácticamente sería, en este sentido, la única técnica que le queda para paliar los síntomas. Entonces puede ser suficientemente considerado desde ese punto de vista clínico, ¿no? No soy médico, aclaremos, soy físico, pero sí hemos estado en muchas ocasiones donde, como no le queda otra, se puede aplicar y es viable. Eso va acompañado de la segunda pregunta. Efectivamente, no hemos tenido un volumen tan grande de 7.000 centímetros cúbicos, pero no conozco, habría que ver si existe algo clínico en donde se diga que hay algún límite por el tamaño. Yo sinceramente no conozco, no creo que haya. Sí es donde se colocan las esferas de alta dosis, porque independientemente del tamaño, tiene que alejarlos de los hogares y especialmente de toda la vía vascular, digamos, porque uno no quisiera bloquear dos cosas: la irrigación por un lado, que puede ser fundamental para otros órganos, y segundo, este, mm, el tema del inmuno, ¿no? Es como, no sé, nosotros nos guiamos, por ejemplo, un protocolo que tenemos para la guía de los OAR, de los límites OAR, nos guiamos por Timmerman, donde hay una cuestión en donde el límite del hígado, por ejemplo, no es lo mismo en una parte distal cuando habla de los 700 centímetros cúbicos, ¿no? Más allá que se mide al revés, no es de la manera convencional en el DBH, es decir, 700 centímetros libre de dosis. No es lo mismo en la porción distal o más a la izquierda del hígado que la porción donde está vascularizada, donde tiene la salida. Por lo tanto, en esto pasa lo mismo. En un volumen muy grande, uno tendería a cuidar los lugares. Básicamente, pasando en limpio, yo sí recomiendo, digamos, que uno se aventure a hacerlo con el cuidado, y la ventaja es que uno puede consultar. De hecho, gracias a RCC, Rayos contra el Cáncer, que ha dado cursos, también dimos ahí con Nahuel de Ayunta
una clase de Lattice y de ahí nos consultaron, nos escribieron si podíamos revisar un plan o ver, y nosotros, por supuesto, encantados de dar soporte por una cuestión de que esto sigue la línea de hacer una educación continua que nos falta muchos ver. Así que yo sí intentaría, si te tuviese que decir una única fracción, elimino el problema del movimiento y con control posterior para ver si hace falta hacer una IGAR, ¿no? Radioterapia guiada y adaptada por imágenes, una combi nueva para poder reacomodar el volumen del GTB o PTB que se va achicando. ¿Sí? No sé si te respondió, quedó algo en el tintero. Entendido, sí, muchas gracias. Bien. Maxi, Maximiliano, no, tenemos perdón, otra pregunta. Roberto Ronquillo pregunta, ¿es viable tratamiento si no se cuenta con esa robótica y sistemas de GRT como Exatrack? Muy buena pregunta porque eso implica distintas cosas. La manera más fácil de decirlo es la siguiente. Exact Track en principio, si bien tiene muchas versiones diferentes donde son distintas actualizaciones y eso implica distintas cosas, hasta reconocimiento por la superficie, pero son placas. Por lo tanto, si uno no puede ver en una placa el tumor, no está viendo tampoco dónde se encuentra lo que planificó para saber si está en la tolerancia o no. Es decir, no es para una cuestión de comparar una cosa con otra, sino si uno tiene placas de megavoltaje y puede estar seguro en dónde se encuentra el volumen referido a algo que puede ver, tal vez óseo, entonces no tendría en principio mayor problema para poder hacer Lattice, porque uno podría hacer un seguimiento de eso y después hacer una tomografía para poder ver cómo reaccionó. Entonces no es necesario tener un sistema de kilovoltaje exclusivo. También nosotros tuvimos la oportunidad de ayudar a un centro en donde utilizaba solo megavoltaje, donde la selección del paciente, que es uno de los pilares fundamentales que vimos recién, se volvió fundamental para poder elegirlo. Por ejemplo, estaba pegado el tumor a una de las costillas que no tenía un movimiento muy grande por el combin que se hizo del ITB. Entonces, con megavoltaje se podía controlar sin ningún problema. Pero uno debería estar seguro, por supuesto, que hay una correlación bastante buena entre el movimiento tumoral completo y la parte ósea. ¿Sí? Buenísimo, Maxi. Tenemos otra pregunta. Generalmente se entregan tratamientos Lattice más EBRT. ¿Tienes experiencia en la entrega de Lattice después de la EBRT? Bien, sí, de la EBRT external radioterapia. Es decir, lo que se está preguntando es el orden. Generalmente lo que se hace es Lattice y posterior, ¿cuánto? 3 días, 7 días es el protocolo que utilizaron los que hicieron PET. Hay distintas opciones que se pueden ver. Después viene el convencional. Hay otros que utilizan primero convencional, en la tercera aplicación, que nosotros hemos hecho ese tipo de protocolos, en la tercera aplicación de la convencional, no aplica ese día, aplica Lattice y continúa. Hay distintas variables y hemos tenido muy buenos resultados en todo. Como todavía no está, no hay ningún protocolo internacional que sea lo suficientemente amplio en cantidad de pacientes y haber utilizado una única forma muy fiable y que justifique que eso es mejor que otras, lo que hacemos nosotros es dos tipos de técnica. Una es intentar aplicar antes la radioterapia Lattice y después el otro. ¿Por qué? Porque eso sería, más allá del orden o de ordenado de esos, podemos intentar tener todo el tiempo un control de si existe algún tipo de consecuencia, ¿no? De toxicidad aguda. Y si no llegamos
a planificar el látiz, porque en nuestro caso hacer, por ejemplo, BIMAT, que es intentamos que sea la preferencia, es muy lento y el paciente necesita rápido la irradiación, porque estamos hablando de sangrado o dolor, necesita rápido la convencional. Bueno, se empieza la convencional y al tercer día se aplica el látiz, o sea que tenemos un par de días como para hacerlo y lo separamos, a los resultados los tenemos bien catalogados de esa forma. Perfecto, Maxi. Tenemos otra preguntita. ¿Cuál es la mínima distancia entre esferas para lidiar bien, si se puede decir de alguna manera, en gradientes de dosis, en lugares complejos como los que comentas, los más vascularizados? Bien, muy bueno. Eso fue una de las primeras cuestiones más graves que empezamos a pensar en la parte física, médica, digamos, cómo cuidar o asegurar ese tipo de cosas. ¿Qué concluimos? Como generalmente no se tienen, por distintos motivos, especialmente velocidad, imágenes de un paciente, no es fácil mandarlo a hacer un PET cuando el paciente tiene mucho dolor, no, generalmente no lo tienen de antemano o conseguirlo es difícil. Entonces lo que se resuelve, por supuesto siempre clínicamente lo más importante, es sacar las esferas que están cerca de los lugares que tienen alta vascularización o probabilidad que se encuentre vascularización ahí, donde nosotros nos ayuda, por suerte, un imagenólogo y los médicos radioterapeutas de acá están bastante bien entrenados y saben identificar ese tipo de localizaciones, y lo cual hemos tenido resultados que han avalado ese tipo de elección. Entonces, básicamente, el problema radica, ante la duda, se sacan las esferas y se alejan de ahí. La mínima distancia que yo intenté al principio, que tratábamos de meter en planes todas las esferas que podíamos, depende de la tecnología que uno tenga, por ejemplo, el ancho de la hoja del multilif, como en el caso de múltiples metástasis en radiocirugía. El problema es que ahí, más de una fracción, casi asegurado que no se va a respetar la baja dosis, porque es muy difícil una perfecta, salvo tenga combin y no haya cambiado el tumor y todo lo que es muy difícil repetirlo, ¿no? Y aparte el paciente tiene mucho dolor, digamos, es esperable que se mueva, ¿no? Eso por ahí uno la deja de lado y no tiene máscara como en radiocirugía. Así que la mínima distancia en realidad se deja lo suficiente como para que vascularmente tenga bastante irrigación. Y si uno duda de eso, la suficiente distancia para que se respete el valle de los 5 Gray. En nuestro caso miramos el Foot-Wilhart Maximum, que es como la campana de Gauss invertida con un ancho lo suficiente para que si llegue a existir alguna suerte de acercamiento de alguna de las esferas o corrimiento, lo sigas respetando. Más de 5 milímetros, por supuesto. Pero bueno, eso depende si uno tiene HD, colimador HD, puede lograr mejores cositas u otro tipo de colimadores o tecnología. Buenísimo, Maxi. Tenemos otra pregunta. Si fraccionas, ¿por qué los volúmenes, o sea, si se fracciona, los volúmenes se reducen, ¿no? ¿Cómo haces la suma de dosis entre la TIS y la EBRT? Y después, si se llegase a disminuir mucho los volúmenes, ¿cómo haces para no caer otra vez alguna esfera en el mismo, sobre la otra esfera, digamos? Sí. Esa una. Y otra es la mía que, ¿cómo haces para sumar, ya sea, o sea, cómo haces con el modelo lineal cuadrático para sumar las dosis de una convencional con una radiocirugía? ¿Y qué hay que tener en cuenta para poder sumar eso? Bien, bueno, primero por orden mío voy a contestar la última y después vamos a la otra. Directamente,
yo lo que traté de hacer es eliminar problemas del modelo lineal cuadrático con los límites, ¿no es cierto? Sabemos que hay límites, mayor a 5 Gray, mayor a 6 Gray, si supera eso ya no es válido el modelo, posiblemente sí, hay algunos que lo han usado, no. ¿Qué se hace? Uno separa las esferas lo suficiente como para que caigan dosis inferiores a 5 Gray. Por fuera estamos hablando incluso, ni siquiera por dentro, porque se supone que ahí no deberían haber OAR. Si uno logra bajar las dosis a 5, 4 Gray, 3 Gray, ya está en lugares donde el BED y el modelo lineal cuadrático actúan sin ningún problema y puede transformarlos a EQ de 2 haciendo zonas de dosis 3 Gray para abajo, por ejemplo, uno asume que es 3 Gray y ya tiene un volumen donde hacerlo. Por supuesto, hay incluso programas que lo calculan. El mismo Eclipse se puede programar, el Slicer 3D con el módulo Slicer RT, si mal no recuerdo, ese sí suma, uno puede exportar los planos y sumarlos, todo, pero para hacerlo tremendamente simple, porque uno termina haciendo eso y en el fondo hay que entender la alta de dosis. Lo que se hace es lo mismo que las respuestas recién. Se separan las esferas de alta dosis de tal forma que uno asegure una dosis lo suficientemente baja, por ejemplo, llamémosle 3 Gray. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, al recto le llegó 3 Gray y menos, y tengo esa seguridad en el equipo, porque le hago la combin y el recto está en el mismo lugar o el mismo volumen, yo sé que en la planificación estándar voy a planificar no con el límite del recto, sino el límite del recto menos 3 Gray. Lo contemplo. Entonces de esa forma yo le puedo agregar y si hago consecutivos esos es como si hubiera planificado una primera parte, llamémosle estándar, que le faltan 3 Gray para llegar al límite del recto, que se lo aportaría el LTB. Entonces, directamente, si algo peligra, ya se lo resto en el estándar, que generalmente es más fácil, digamos, ¿no? Y después, respecto a lo otro, era cómo uno hace para que, por las dudas, si va achicando el volumen y algo de no caer, yo creo que es tremendamente difícil. Esa es una de las cuestiones más difíciles que hay. Por eso es que resolvemos institucionalmente, intentar hacer una única aplicación, no hay problema de solapamiento, y después se aplica la técnica estándar. Ahora, si en la técnica estándar, por supuesto, va achicando, uno haciendo una combin diaria, por ejemplo, puede darse cuenta. En la primera, segunda, tercera o cuarta aplicación va viendo el volumen y uno determina cuánto se achica para mandar a hacer una replanificación, un IGART y volver a hacer de nuevo el plan y continuarlo en el estándar, a eso ya habiendo hecho el látiz, ¿no? Por eso es que es mejor hacer una aplicación antes y tal vez no hacerla al último, porque si no cambia mucho y el LTB ya pierde el sentido de dar el impulso inicial de intentar disminuir mucho más el volumen, que eso es una gracia fundamental del LTB, de la técnica látiz. Buenísimo, Máxima. Alberto tiene una pregunta y luego sigue Camilo Castellanos. Bueno, buenas noches. No sé si ahí me escuchan bien. Sí. Bueno, perfecto. La pregunta, y ahora te pongo el contexto, sería como una reirradiación del látiz. Digamos que hubo un momento que me desconecté, pero entiendo que lo ideal es que inicies con el látiz, después haces el tratamiento normal que se haya pausado, no sé, por ejemplo, en una parte ginecológica. Durante este tratamiento ginecológico que vamos a colocar que sean 25 fracciones de 2 Gray para llegar a 50, han estudiado la posibilidad de volver a hacer el látiz, digamos, en la fracción número 10, porque realmente en el combin ven que no ha disminuido el tumor. No, por distintos motivos. Uno de los motivos principales es que lo ideal en realidad no es hacer, cuando uno habla de estándar, no es un tratamiento estándar de 2 Gray día, es tratamiento paliativo. Es decir,
va a aplicar por lo menos, uno intenta 3 Gray, ¿sí? En adelante, que eso es el estándar que se usaba en paliativo. Por eso se combinan los dos mundos de estándar paliativo con una dosis más alta de 2 Gray y el látiz. Si uno mira eso y también mira, por ejemplo, el del PET-CT, el que utilizaron PET, tuvieron una respuesta en los síntomas los pacientes de un 10% entre la aplicación del látiz y la aplicación del estándar, llamémosle, que sabemos que es un tratamiento paliativo, pero convencional, ¿no? Más que estándar. Que ellos separan 7 días. Solo el 10%, pero bueno, es un 10%, no es menor. Y después muchos fueron a lo largo y al final del tratamiento unos días posteriores. Por lo tanto, la reducción del tumor y el efecto, llamémosle, si es que existen y están bien, porque están en el estudio, Ballestander, Ascopal, inmunoterapia, que le pudieron aplicar inmunoterapia, fue posterior. O sea que sigue disminuyendo después en la radioterapia. Por lo tanto, si uno le mete en el medio, ahí yo creo que estaría duplicando dosis, tal vez para intentar achicarlo de golpe, salvo que, llamémosle estirpe celular, histología, lo permita, algo de tremendamente rápida acción, que uno sepa que disminuya, pero no recuerdo sinceramente algún protocolo que lo haya utilizado, alguna suerte de uso o rescate para seguir achicando. Vale, muchas gracias. Maximiliano, buenas tardes. Buenas tardes. Es, Quería preguntarle, bueno, dos preguntas. La primera sería, ¿cuál sería el volumen mínimo para poder aplicar la técnica LATIS y que conserve sus propiedades inmunomoduladoras que esperamos y que usted dijo que es como la ventaja de esta técnica, ¿vale? Y la segunda es, bueno, uno quita cuando tiene un volumen grande, por ejemplo, en un pulmón, y tiene usted esferas de máxima dosis, digamos, en el árbol bronquial o en estructuras críticas, eh, usted empieza a quitar esas esferas de máxima dosis. Entonces, cuando decimos ya no aplicamos la técnica LATIS, sino aplicamos otra técnica, porque hemos quitado demasiadas esferas de máxima dosis y ya posiblemente esa inmunomodulación del tratamiento no va a funcionar idealmente o como esperamos que funcione. Bien, no recuerdo la primera pregunta, perdón, Ah, ya está, perdón, el mínimo volumen. Uno trata de basarse en protocolos de alguien que haya hecho algo y lo trata de copiar, ¿no? Como esto está en investigación, no hay un ICRU, llamémosle, de mínimo. En nuestro caso utilizábamos 45, pero han venido menores en donde ese menor no es aplicable otra técnica como SBRT, ¿no? Siempre y cuando se mantenga esa filosofía de que no es operable, por supuesto, por eso lo mandan a radioterapia, no puede hacer la técnica SBRT por algún motivo, a todo ese volumen con la misma dosis ablativa, digamos, ¿no? Si uno va a utilizar imaginemos lo más chico, un pico, solamente un pico, es porque hay suficiente irrigación sanguínea de cierta importancia que no puede completamente irradiarse, y lo va a hacer. Ahora, si queda en una región, como por ejemplo lo que dijiste, a ver, muy cerca del corazón, aorta, algún vaso grande que pueda llegar a provocar algo muy grave en el paciente, y por supuesto no colocaría las esferas de ahí. ¿Se pueden colocar las esferas más lejos? Sí, por supuesto. No quita que uno está comparando entre hacer un tratamiento paliativo común a uno paliativo prácticamente igual, nada más con el agregado de unas esferas de lápiz. Tal vez el síntoma mejore por una descompresión, por reducción, pero claro,
uno se estaría metiendo en una suerte de parte clínica, digamos, entre el radiooncólogo, que sabe si después tiene efecto, puede darle alguna inmunoterapia, y el radiooncólogo que conoce por la histología si va a tener una reducción o no, y si va a tener una ventaja. Pero asumiendo que esas cosas son así, entonces yo sí colocaría esferas en regiones donde tendría sentido una reducción del volumen, pero que no comprometa nada de un OAR ni los límites de dosis. Gracias. Buenísimo, Maxi. Hay otra pregunta. ¿Cuál es el tamaño de la esfera de alta dosis que puede desarrollar en tu Trubin? ¿Cómo? Perdón, no escuché la última parte. ¿Cuál es el tamaño de la esfera de alta dosis que puede desarrollar tu Trubin? Por las dudas, yo no trabajo en un equipo Trubin, sino Trilogy. Tenemos un colimador, la de 5 milímetros la hoja, no HD. Para los fines prácticos en esto termina siendo casi lo mismo, digamos. ¿Cuál es el tamaño? Uno no intentaría hacer un tamaño muy grande porque si no tendría en cierto sentido la SBRT, digamos, porque si lo atraviesa por el medio un OAR puede graficar ese OAR y dar alrededor como en una vértebra y la médula, digamos. Entonces, nosotros tratamos de no hacer tamaños muy grandes, justamente por eso y porque también la idea es hacer una activación del sistema inmune, no irradiar mucho tejido ablativamente, porque en principio eso se encargaría la parte del estándar, llamémosle, que va a ser paliativo, sino tratar de llamar al sistema inmune. Entonces, para eso lo que más ha reaccionado han sido en esferas que oscilan el centímetro. Con eso es un número bastante adecuado. No, si bien no hay un estándar muy marcado, pero si uno agranda la esfera y agranda mucho más las esferas, y la cantidad de esferas, pierde la capacidad de modular o tal vez haga o planes muy forzados o incluso si hay que hacer un cambio de último momento es mucho más difícil en ese tipo de esferas que si uno tiene esferas más chicas y colocadas tal vez un poquito más estratégicamente. Dale, Maxi, muchas gracias. Yo creo que una última pregunta la tiene Diego Montufar. Te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes, Maximiliano. Muchas gracias por la presentación, la verdad, muy interesante. Yo tengo, puede que una o dos preguntas, y es que cuando hablamos de la TIS, estamos hablando de dosis muy heterogéneas, ¿cierto? Podemos compararlas de cierta manera a la heterogeneidad que nos brinda la braquiterapia. Mi primera Exacto. pregunta es, ¿considerarías en algún momento realizar la TIS el tratamiento de convencional externa y si responde muy bien a esos dos tratamientos, un tercer tratamiento para braquiterapia, siempre y cuando cumplamos las dosis en EQ2? Y la segunda pregunta es, ¿tratarías a una paciente, un ejemplo, por ejemplo, vamos con un cervix en fraccionamiento convencional y en lugar de llevar la braquiterapia considerarías hacer la TIS? Bueno, la primer pregunta es totalmente sí, si no existe clínicamente nada que indique lo contrario. Y dijiste algo tremendamente clave, que es siempre y cuando los OAR, cuando vaya a ser braqui, lo va a soportar. Entonces uno podría hacer alguna suerte de previsión en ese tipo de cosas, porque como es paliativo no iba a ser braqui, es cierto, y después puede cambiar. Entonces puede evaluarse un boost. La enorme pelea entre SBRT y braquiterapia va a seguir siendo una cuestión ahí. Yo supongo que será más problema clínico si es viable aplicar braquiterapia, digamos, o distribuciones de dosis
o una suerte de tumores grandes, y si has reducido mucho, podría llegar a ser muy beneficioso. Así que sí, lo tendría en evaluación. De hecho, acá se han evaluado casos que se han derivado para braquiterapia, contemplando las dosis y previendo desde acá que podía llegar a darlos hogar sin ningún problema, a los estándares, digamos, sino planificar estándar a pesar de paliativo. Después se terminó derivando. Y lo segundo era si reemplazaría SFRT o sea, braquiterapia por SFRT. Yo creería, son dos cosas, por supuesto, con dos fines clínicos distintos. Yo creo que habría que hacer, al igual que o a mí por lo menos me encantaría que la SBRT reemplace a la braquiterapia, por distintos motivos, especialmente por la facilidad para nosotros poder llevarlo y suma de dosis y todo lo que implica, pero yo creo que hay una cuestión que posiblemente sea mucha costumbre de técnicas, y demostrar que son comparables va a llevar tiempo, pero bueno, sí sé que se están haciendo, pero no creo hoy en día que sea fácilmente reemplazable. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maxi, de antemano de la Sociedad Colombiana de Física Médica. Muchísimas gracias por tu presentación. Como siempre, excelente, por tomarte el tiempo también de hacer las preguntas de la evaluación, de hacer todas las filminas. Muchas, muchas, muchas gracias. Muy agradecidos por tu educación. Tal vez te tendremos en otra oportunidad dando otro tema. Muchas, muchas gracias, Maxi. A toda la audiencia, muchas gracias también por participar, por quedarse tan tarde a esta hora. También anticiparles, ya que estamos en este tema de la TIS, me acaban de decir que hay un proyecto de otra webinar ya netamente de planificación en la TIS. Entonces, prontamente la vamos a promocionar, no se la vayan a perder, va a estar excelente, porque pues todo el mundo habla de la TIS, de CBRT, de muchas cosas, pero no cómo se hace, ¿sí? Ni cuáles son las precauciones, ni cómo se evalúa un plan, ni cómo nada de eso. Simplemente la hacen, pero no sabemos cómo. Entonces yo creo que toda esta educación, paso a paso, le agranda a uno más ideas para poder darle muchos beneficios a nuestros pacientes desde la parte física, técnica y médica, que como dijo Maxi es un pilar de, de, de educaciones y de todo para poder realizar lo mejor para nuestros pacientes. De nuevo, muchas gracias a todos. Muy buena noche, que la pasen muy bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias.